Con nuestro querido Daniel Izárraga. Estamos vía Skype conversando con nuestro colega para hablar, Daniel, de esto que se ha publicado el fin de semana, de lo que has publicado, Daniel, junto con Raúl Olmos, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y con Mathieu Tourrier de la revista Proceso. Esta publicación que, bueno, recuperamos en nuestro sitio Aristegui Noticias el fin de semana por la importancia del caso, por la investigación que han hecho ustedes y que dieron a conocer precisamente, pues, con gran oportunidad, hablando de estos empresarios, jóvenes empresarios que se asociaron en una estrategia comercial y que, bueno, pues en poco tiempo convirtieron a la empresa Balam Seguridad Privada, SADCB, en una empresa proveedora del gobierno mexicano en sistemas de inteligencia y de seguridad. Esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción y de la revista Proceso señala que mientras Asaf Sansuri conseguía las tecnologías con empresas de Israel, por cierto, lugar de donde es originario, Rodrigo Ruiz Treviño, el joven empresario, sobrino de Guillermo Ruiz de Teresa, un hombre muy cercano a la trayectoria política de Emilio Gamboa Patrón y coordinador de puertos y marina de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues abría, digamos, las puertas para poder vender esa tecnología. Es un reportaje que se puede leer con todo detenimiento ya desde el fin de semana. Ahora tenemos, bueno, la respuesta que envía Balam Seguridad Privada, rechazando que haya sido la empresa que vendió al gobierno mexicano este software Pegasus. Así que, Daniel, te aprecio mucho que podamos conversar contigo sobre el reportaje y sobre la respuesta que da Balam Security o esta empresa de Balam Seguridad Privada el mismo fin de semana que se publicó el reportaje especial. Gracias, Daniel. Un abrazo, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carmen. Un saludo para ti y todo tu auditorio, como siempre. Pues, Daniel, estamos frente a esto. Te propongo que nos cuentes lo que ustedes han logrado publicar sobre este tema, y ahora te pregunto sobre el contenido de la carta de Balam. Bueno, como tú lo has resumido bien, se trata de un trabajo en el cual durante algunas horas, algunos días, nos pusimos de acuerdo para tratar de investigar lo que ya en su momento, por cierto, había esbozado en alguna nota, en algunos párrafos, lo había publicado ya el periódico Reforma, que era pues que esta empresa, Balam Seguridad, era la empresa intermediaria a través del cual el gobierno mexicano había comprado este servicio de espionaje, concretamente el Pegasus. Y bueno, el primer objetivo fue tratar de desenmarañar hasta donde nos fuera posible quiénes eran y los que estaban atrás de eso, perdón, y bajo qué condiciones se había contratado para el gobierno mexicano y, insisto, quiénes eran los que se habían contratado, y nos descubrimos eso precisamente, una sociedad que, por cierto, también pueden ver en el reportaje, ha manejado domicilios o fantasmas o fachada, uno de los domicilios que usaron para registrarse ante el Instituto Mexicano que se encarga de las marcas en este país. Bueno, pues es un domicilio fachada donde hay una vulcanizadora y una pollería, por cierto. Y después fuimos a buscarlos y, bueno, en fin, nos dijeron que no era posible acceder a ellos, pero en fin, independientemente de eso, las relaciones políticas de uno de los socios fue precisamente quien nos llamaba la atención. Este joven Rodrigo Ruiz de Teresa, precisamente él es quien se encarga de las relaciones políticas. ¿Y por qué decimos esto? Porque hasta hace 2 años antes de que se convirtieran en el proveedor del gobierno de Enrique Peña Nieto, en uno de los más grandes proveedores de equipo de espionaje de Peña Nieto, la experiencia empresarial de este joven pues será en el ramo de los restaurantes y los bares, y de ahí da un salto más que cualitativo, sino me refiero cuantitativo en cuanto a los millones de dólares que se ganan por vender espionaje, pero además en una materia que precisamente no tenía que ver con platillos ni con servir tragos, es decir, con algo muchísimo más complejo, y de repente se convierte en uno de los grandes proveedores. Y después, posteriormente, sus relaciones familiares pues son muy claras, ya lo habías descrito tú, con un tío dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto, y además un tío que no es cualquier personaje, que pertenece al círculo político muy cercano del senador Emilio Gamboa Patrón. Lo han dicho públicamente, que son amigos.
uno ha crecido a la sombra del otro en puestos políticos y bueno, ahí están las relaciones políticas que hacemos en el reportaje que has mencionado, Carmen. Así es, Daniel Izárraga, es una muy importante investigación que, como dije, generó una reacción inmediata el propio fin de semana de Balam Seguridad Privada SADCB. Déjame leer lo que nos envía a nosotros como portal Aristegui Noticias, porque nosotros, al retomar el reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y la revista Proceso, bueno, lo que hicimos fue recuperar, dando desde luego todo el crédito a ustedes en su investigación, y nos envía esta carta, que seguramente es la misma que tú tendrás, y la leo para que platiquemos sobre ello. Es equipo de Aristegui Noticias. Por este medio deseamos hacer una aclaración a la información publicada en su medio. Esto fue el 25 de junio, este fin de semana, cuya nota se encuentra en el siguiente vínculo y pues ponen el link de nuestra recuperación del reportaje. Dice, la empresa Balam Seguridad Privada SADCB no ha vendido el mencionado software Pegasus a ninguna dependencia de gobierno en ninguno de los niveles municipal, estatal o federal. Tampoco es un distribuidor autorizado del mismo, ni cuenta con el permiso para vender o comercializar dicho programa. Por lo anterior, rogamos hacer la aclaración correspondiente para no dañar la imagen de la empresa, quien realiza su labor con profesionalismo y que reiteramos que no se encuentra involucrada en dicha venta o comercialización del citado software. Y bueno, pues esto lo firma sin un nombre y apellido, porque solamente lo envían como Balam Seguridad Privada SADCB. No hay un nombre, no hay una identificación más que un contacto arroba balam-security.com y el membrete de la empresa que dice Balam Soluciones de Seguridad, la fecha, a quién se le dirige, el texto y firma Balam Seguridad Privada. Eso es todo lo que tenemos y lo damos a conocer precisamente como reacción a lo que está haciendo esta investigación. ¿Qué dices, Daniel, que han podido revisar de esta respuesta que da de esta manera la empresa Balam? Bueno, Carmen, es, entre comillas, sencillo de responderles. Ya muy temprano a los colegas que están trabajando contigo le hemos mandado parte de la documentación que tenemos, bueno, lo que tenemos, mejor dicho, y que consiste en un par de mails, de cables de Wikileaks. Entiendo que tiene que aclararlo de mejor manera porque me parece que por razones de espacio, tanto en la revista Procesa como nosotros, no pudimos poner tal cual o completos quizá exactamente todo lo que decían los cables de Wikileaks, pero es muy claro en este sentido estos cables de Wikileaks, cuando dos representantes de la empresa están, voy a poner un poco el contexto, los representantes de Balam escriben a otras empresas que también venden o que podían ser los proveedores del servicio de Pegasus, hablan y preguntan si se los podrían surtir, porque ¿qué pasó? El problema es que de acuerdo a lo que dicen los cables de Wikileaks, ellos ya tenían, y subrayo, ahí está en los cables, ellos ya tenían el contrato firmado, otorgado por la Procuraduría General de la República, en ese momento encabezado por Murillo Karam. Incluso mencionan el nombre de Tomás Herón como el contacto que tenían dentro de la Procuraduría General de la República y que habían firmado un contrato y que estaban buscando de alguna manera que el servicio Pegasus, es decir, el software, fuera más barato. La empresa israelí, de acuerdo a lo que viene en esos cables, al enterarse que era un servicio que se iba a comprar por la Procuraduría General de la República, incrementan el precio, incluso dicen que es un precio de locura, casi textualmente, por lo que están buscando que sea otro proveedor. Ahí es muy claro que dicen que lo tienen. Hay un segundo correo donde subrayan incluso que no solamente ya tienen el contrato, sino que además ya les pagaron, ya les adelantaron parte del dinero por ese servicio. Entonces, bueno, pues ahora dice que no lo tenían, es verdaderamente extraño, además contradictorio y desde mi punto de vista poco creíble. Además, por otro lado, Carmen, una vez que llegó esta carta a Mexicanos contra la Corrupción y específicamente sobre ese punto que no estuvo involucrada, buscamos a más fuentes que sirvieron para este reportaje y de nueva cuenta fue sostener lo que publicamos y en ese sentido sostenemos totalmente que Balam está involucrada. Algo más agrego a este punto, Carmen. El viernes concretamente, Matthew Zolier fue a las oficinas
más visibles, digamos, de Balaam en la colonia Nápoles. Hay una fotografía en los reportajes. Preguntamos por ella y bueno, pueden ver el diálogo que pasó con Matthew, con la persona que le respondió por un interfón, ni siquiera le dieron la cara, donde primero le dicen, bueno, voy a resumirlo más o menos, si vienes de algún banco, sube o deja los documentos, y Matthew la interrumpe y le dice, no, es que no vengo de ningún banco, soy un periodista y quiero una entrevista sobre, en fin, el tema que estamos platicando, y la empleada inmediatamente reacciona y dice, no, aquí no es, estás equivocado, pero usted me acaba de decir que es Balaam, no, es que me equivoqué y corta la comunicación. Ojalá, Carmen, finalmente termino, pues nos dé una entrevista, Balaam, se la solicitamos, insisto, ya fue lo que pasó, ya lo acabo de explicar, nos dé una entrevista porque hay que cuestionarle muchas cosas sobre la clave de su éxito, la forma en que ha licitado, quién los llevó, cómo los llevó, no quiero pensar que hayan sido adjudicaciones directas, han sido licitaciones y muchas otras cosas, además de que han estado involucrados en el Panama Papers. Y algo muy importante también, Carmen, hasta ahora que se les involucra, se les evidencia en sus nexos políticos, es cuando reaccionan. La Reforma, insisto, el periódico Reforma ya lo había publicado esto hace unas semanas atrás. Reforma, Proceso también, aunque no había sido el eje central, y bueno, pues hasta ahora reacciona. Bueno, si te parece, Daniel, precisamente para compartir con el público de este programa junto contigo, podemos ir mostrando lo que efectivamente, como mencionaste hace rato, enviaron a este programa para poder tener esta charla contigo. Tenemos, por ejemplo, y vamos por partes, si te parece. Tenemos esto que mencionaste, el mensaje que envía Armando Pérez de grupo techbull.com, es una subsidiaria. Que es una subsidiaria de esta empresa. Déjame leer contigo la traducción que José Luis Sánchez Macías hizo de este correo, de este mensaje que estás mencionando, que es muy importante. Si te parece, para abundar a lo que has dicho hasta este momento, Armando Pérez de esta subsidiaria le está diciendo lo siguiente a esta persona con una fecha 28 de noviembre de 2014. Esto dice lo siguiente: hola, el director de mi compañía, Rodrigo Ruiz Justo, habló con Simonetta por teléfono. Trataré de explicarles quiénes somos y qué hacemos en un sumario o resumen. Y bueno, pues aquí está con toda claridad lo que a continuación leemos con la traducción de José Luis Sánchez Macías. Somos una compañía que vende inteligencia y seguridad al gobierno mexicano. Somos una subsidiaria de la compañía principal llamada Balaam Seguridad. Esta es una de las más importantes compañías de inteligencia en el país y la número 1 en la PGR y la Marina. Nuestros mejores clientes son los marinos mexicanos, PGR, CISEN, Policía Federal y muchas procuradurías, incluida la del Estado de México. Sé que ellos compraron Da Vinci el año pasado. Nosotros representamos a muchas empresas israelíes, ya que uno de los dueños, Asaf Sansuri, es de Israel. Hemos vendido todo desde sistemas de intercepción, Gita, Netline, Pixix, etc., drones, aeronautics y centros de control y comando de Elbit. Justamente acabamos de vender a la PGR, contrato ya firmado y el dinero girado, el sistema de la NSO Pegasus. Déjame repetir esto, Daniel Izárraga. Ese es el punto. Ese es el punto. Dice Armando Pérez, de esta subsidiaria de esta empresa, que está definiendo qué empresa es Balaam. Y dice, justamente acabamos de vender a la PGR, contrato ya firmado y el dinero girado, el sistema de la NSO Pegasus. Tuvimos un acuerdo con ellos sobre el precio de 500 infecciones. Cuando se dan cuenta de que habíamos firmado el contrato, se pusieron locos y aumentó el precio del 50%, por lo que solo decidimos cancelar el trato con ellos. Este es un párrafo clave que merece más explicaciones de la propia empresa Balaam. El problema aquí es que Tomás Cerón, que está a cargo de esta nueva área en la PGR, y él trabaja en la Procuraduría General de Justicia trabajaba en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y entre paréntesis dice, él compró el sistema,
y le dice a todos que el sistema que instaló en Toluca no funciona y que no lo quiere en la PGR. Nuestro trabajo aquí es convencerlos que tu sistema trabaja de manera similar. Nosotros sabemos que definitivamente el sistema de NSO es mejor, pues algunas infecciones son invisibles. Tiene mejores capacidades y trabaja realmente bien, y tiene resultados probados en México. Entre paréntesis dice Sedena y CISEN. Nosotros pensamos que la solución está en darles 1000 infecciones de Galileo en lugar de 500 de NSO. Y probablemente ese es el punto de retorno para instalar su sistema y el que tienen para las computadoras. Ya tenemos una propuesta de más, pero queremos una de ustedes antes para tomar una decisión. Nuestro amigo Eric Banun, propietario y CEO de Cricles, nos está ayudando a encontrar una solución, por lo que probablemente se pondrá en contacto con ustedes también en relación con ese sistema. Estamos en el mismo equipo. Entonces, ¿me pueden enviar una cotización por 500 y 1000 infecciones de tu sistema y una presentación completa? Si es posible, también una comparación con NSO. Si decidimos hacer negocios, será realmente muy rápido. Tan pronto como firmemos el contrato, podemos enviar el dinero comenzando la próxima semana. Ya estamos trabajando con el control y comando para el sistema en la PGR mientras hablamos. Por favor, trata de darnos un muy buen precio para que podamos cerrar el trato súper rápido. Muchas gracias. Firma Armando Pérez, de esta empresa que está describiendo precisamente qué cosa es Balam, qué han hecho, qué han vendido, en este caso han dicho que vendieron a la PGR con contrato ya firmado y dinero girado el sistema NSO Pegasus. Y bueno, pues es una comunicación, Daniel Izárraga, donde da la idea de que estamos entre intermediarios de los fabricantes de estos sistemas de espionaje, vendiéndole a las instancias públicas mexicanas. Y bueno, pues en ese conjunto de frases donde da idea que está precisamente tratando de obtener una cotización de una empresa para compararla con NSO, que ya habría vendido en su momento a la PGR, y todo lo que aquí describe nos habla del involucramiento de la empresa Balam con la comercialización de estos sistemas de espionaje de origen israelí hacia las diferentes instancias del gobierno mexicano. Creo que eso queda bastante retratado en este mensaje firmado por Armando Pérez, y que valdría la pena, Daniel, que nos contaras precisamente este documento, dónde se obtiene, de dónde proviene esta comunicación, qué significado tiene. Bueno, este significado tiene para decir que evidentemente la empresa está ocultando información. Está claro por lo que acabas de leer, la relación que tenían con la PGR, había contrato, ya les habían pagado, y no solamente eso, en la última parte del correo, como escuchaste, como escucha tu auditorio, ya estaban trabajando incluso dentro de la PGR para echarlo a andar. El problema que tenían era el precio, parece que no había un acuerdo y quizá estaban buscando a otro distribuidor y empiezan a hacer un cabildeo con otras empresas a través de una subsidiaria del propio Balam para tratar de conseguir un precio más accesible para ellos. Y ahí hay un personaje clave que tiene la palabra a las autoridades a propósito de las investigaciones, que es Tomás Herón. Me parece que no es poca cosa cuando dice que habían trabajado juntos en el Estado de México, y bueno, el presidente Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México, entonces allá hay otro tipo de relaciones también que tiene que ver con el círculo que rodea y que ha trabajado con Enrique Peña Nieto desde que era gobernador en el Estado de México. Me parece que ahí hay una punta, porque además, independientemente del tema del espionaje que has tratado ampliamente en este programa, ahí hay otro tema muy importante de ver las condiciones en las que se hacen los contratos en México. Para nadie es un secreto esto del nivel de cuatachismo, decía hace rato Denise, con la cual se operan las contrataciones en México. Me parece que estamos ante un caso exactamente similar y por eso hemos puesto esto sobre la mesa.
Aquí lo que se puede observar, Daniel Izárraga, es que este mensaje que está enviando Armando Pérez de Grupo TechBull, que es el correo que tiene armando.perez este correo que se ve aquí en el mensaje, le está enviando esto a hackingteam.com. Hacking Team es otra empresa que vende y ha vendido sistemas de espionaje en toda la región, hay que decirlo, es una empresa italiana que ha vendido sistemas de espionaje pues muy ampliamente. Aquí mismo en este sitio hemos hecho presentaciones de investigaciones sobre el tema Hacking Team, que es todo un asunto importantísimo. Bueno, aquí lo que vemos es que este representante de la empresa Balam le está enviando a hackingteam.com, le está mandando esta explicación de quiénes son, de cómo le han vendido al gobierno mexicano este sistema de NSO Pegasus y de cómo le está pidiendo que le mande, digamos, cotización para que pueda comparar lo de NSO con lo que ofrece, se entiende aquí, Hacking Team, para seguir vendiéndole al gobierno mexicano que tiene, ya se ve, pues sus disputas internas para saber a quién le compran y qué le compran precisamente a estas empresas intermediarias de los servicios de inteligencia, ya sean los israelíes, que es el caso de NSO Pegasus, o ya sea Hacking Team, que es de origen italiano. Y aquí lo que vemos es, sí, la vinculación de Balam sobre el tema de vender, comercializar estos sistemas millonarios a un gobierno como el mexicano. Por eso cobra especial relevancia, Daniel Izárraga, lo que ustedes publican. ¿Quién está detrás de Balam? ¿Cómo está relacionada esta empresa que ha estado vinculada con esta comercialización de sistemas de espionaje y de infección a teléfonos con el circuito político mexicano? Ya lo mencionaste tú, este joven empresario que es sobrino de un importante político relacionado de forma biográfica muy fuerte con Emilio Gamboa, este circuito relacionado con el PRI y con el propio presidente Peña, si nos atenemos a los datos que acabas de mencionar sobre Tomás Herón, incluso las imágenes que ustedes obtuvieron de este joven empresario, de Rodrigo Ruiz, pues muestran la cercanía, bueno, en este caso una fotografía con el presidente de la República. Es una imagen que, bueno, pues podría tomar cualquiera si quieres quitarle importancia a la fotografía. Bueno, cualquiera se toma una foto con el presidente, pero aquí no parecería que fuera cualquiera, sino es una foto de cercanía, de camaradería, digámoslo así, esta que se muestra en la pantalla y que, bueno, nos ubica a un joven empresario vinculado familiarmente con un circuito de poder en México muy importante. Negocios que pueden estar precisamente a la sombra del propio poder político, que se dan en este tipo de adquisiciones, que suelen ser, por cierto, Daniel, por asignación directa, efectivamente, no por licitaciones, entre otras cosas. Así es, además, podrían decir, cualquiera se toma una foto con el presidente de la República, me parece que no cualquiera puede llegar a estar tan cerca, aunque parezca tan fácil, y en segundo lugar, no cualquiera tiene que arrancarle una sonrisa y un gesto de cercanía tan cercano, tan visible en la fotografía con este joven. En ese momento, este joven, por cierto, no tenía nada que ver con el tema de la seguridad, insisto, era una persona exitosa en los restaurantes y en los bares, que se dedicaba precisamente a lo que acabo de decir y que, insisto, se describe en el reportaje. En cuanto Enrique Peña Nieto toma posesión, este joven se monta en un nuevo negocio y yo no sé cómo lo habrá hecho, pues, pero de ser, insisto, una persona que podría saber de administración de restaurantes, ahora no solamente administra, sino que trae a México a equipos que requieren de una alta tecnología. Para eso tiene un socio que él sí sabe de esto, pero evidentemente necesitaban, es obvio, de relaciones políticas para poderse presentar ante el gobierno, tocar la puerta y decir, aquí estamos, nosotros por lo menos tómenos en cuenta. Hay que preguntar ahora, por razones de seguridad, los periodistas no tenemos acceso a este tipo de contratos, ni siquiera a la forma en que se ha licitado, y esperaríamos una respuesta del gobierno en este sentido, de saber bajo qué condiciones y bajo qué licitaciones, y todavía subrayo aún, si estamos ante adjudicaciones directas a esta empresa, y entonces preguntaríamos por qué. Exactamente. Bueno, estamos ahora abriendo el espectro, Daniel Izárraga, con esto que estás planteando, porque efectivamente se trata de conocer
cómo y por qué se utilizó Pegasus en contra de las personas que hemos denunciado el espionaje. Y eso ya quedó claro que se trata del sistema Pegasus porque los especialistas y los científicos de la Universidad de Toronto lo han demostrado y lo han corroborado. Los elementos que se pudieron desprender de los mensajes que se enviaron a Canadá para ser analizados muestran precisamente cómo se utilizó Pegasus en contra, por lo menos y por lo pronto, de esos teléfonos con nombre y apellido que ahora se han convertido en una demanda ante la Procuraduría de la República. Está también ahora el gran asunto de quiénes y por qué comercializan estos sistemas de espionaje al gobierno mexicano. ¿Cuál es la posibilidad que tiene la sociedad mexicana, incluso el propio Congreso mexicano, de saber el monto, las características, la idoneidad y la utilización? No sabemos, Daniel, de cuántos sistemas de espionaje en México. Si nos atenemos a lo que Raimundo Rivapalacio publicó y comentó en estos espacios la semana pasada, él afirma que el gobierno mexicano tiene por lo menos 6 de este tipo de sistemas de espionaje a su servicio. Así que estamos, como han dicho los clásicos, pues en una especie de la punta del iceberg, porque apenas estamos asomándonos precisamente a este tipo de cosas. Estamos también viendo el otro correo, Daniel Lizárraga, si te parece lo leemos igual y te escucho. El otro mensaje que se pudo conocer por parte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es este que se lee de la siguiente manera. Es un mensaje dirigido a Maximiliano, déjame ubicarlo con mayor precisión, déjame ubicar este mensaje que dice: ha pasado mucho tiempo, espero te encuentres bien. Un amigo mío llamado Rodrigo de Balam Security, uno de los mayores jugadores que existen hoy en el campo de las soluciones de inteligencia en México, te contactará la próxima semana muy temprano con una propuesta urgente. Su compañía ha ganado un contrato con la PGR de México por un sistema de infección para celulares basado en 500 agentes reusables. Originalmente la oferta fue ofrecida por otra compañía llamada NSO Pegasus. El principal problema es que Rodrigo está buscando una opción alternativa viable a la luz de un precio exorbitante frente a NSO. Rodrigo se contactó conmigo para preguntarme y presentarme con el HT. Presumo, Daniel Lizárraga, que el HT puede ser Hacking Team. Mientras su trabajo será convencer al usuario final de HT, porque si asociamos este correo con el otro, pues HT también puede ser Hacking Team. Soluciones no son, dice... Mientras su trabajo será convencer al usuario final de HT Soluciones, no son menos que NSO, tarea que será un reto para una de las personas claves de la PGR, que es Tomás Herón, entre comillas, entre paréntesis Tomás Herón, que está a favor de NSO. Rodrigo se pondrá en contacto para discutir el plan de juego para convencer a los usuarios finales de utilizar HT Soluciones, tal vez añadiendo soluciones de computadora, y pregunta: ¿más agentes? Para tomar decisiones claras para avanzar. Por favor, anota que Balam ha recibido un pago inicial por el contrato, pues el tiempo es básico. Mejores saludos, Eric. Pues, Daniel Lizárraga, tenemos este otro correo que nos habla precisamente del involucramiento de Balam en esta comercialización de sistemas de espionaje en México. ¿Pudiera ser que no lograron aterrizar apropiadamente lo de NSO? Pero que estaban buscando una alternativa porque ya tenían el contrato en la mano. Y aquí dicen el precio era muy alto y están buscando si Hacking Team les ofrece una mejor solución. Bueno, por eso lo que la carta de Balam nos dice es que ellos no hicieron la compraventa de NSO Pegasus. Pudiera ser, Daniel, que lo que hay aquí es un contrato entregado a este joven empresario con vínculos en la política mexicana que inicialmente pudo haber querido comprar Pegasus y que a lo mejor en el camino pues cambió el proveedor para dar el servicio del contrato que ya tenía en la mano. Eso es lo que yo alcanzo a apreciar de estos dos correos, pero en todo caso lo que queda demostrado o mostrado es el involucramiento en la comercialización de sistemas de espionaje internacionales al gobierno mexicano por parte de este joven empresario vinculado con circuitos ya descritos de la política mexicana.
Sí, Carmen, evidentemente esa es una de nuestras hipótesis más fuertes, ahora a partir de lo que acabas de describir. Por eso, insisto, nos hubiera encantado que nos hubieran recibido, en este caso, insisto, a Matthew de Proceso para poder aclarar esto en persona antes de que lo publicáramos. Pero, sin embargo, me parece que está muy claro que si no fue con NSO, fue con otro proveedor. Lo que es un hecho es que tenían el contrato, insisto, estaba firmado, ya les habían pagado y en ese sentido lo importante es este intermediario haciendo labores de espionaje y los vínculos políticos que tienen. Eso me parece que no hay manera de desmentir. Y viene en este segundo correo otra vez la alusión a Tomás Cerón, que parece el personaje clave al respecto, porque bueno, pues lo vuelven a mencionar diciendo que mientras su trabajo será convencer al usuario final de que HT Soluciones no es menos que NSO, es decir, están pidiéndole a Hacking Team que muestre un presupuesto y que diga que no es menos que NSO para poder cumplir ese contrato. Tarea que será un reto para una de las personas claves en la PGR que está a favor de NSO, es decir, Tomás Cerón, según este correo enviado a Massimiliano, firmado por Eric, de estos correos que se han podido identificar, que fueron obtenidos pues de una manera muy importante a través de esta filtración enorme que tuvo lugar en el mundo, como sabemos todos. Así que, Daniel Izárraga, estamos ahora con estas nuevas informaciones y pidiéndole pues a Balam que cuente más, que no solo diga que no compró NSO a Pegasus, sino que cuente qué es lo que sucedió con el contrato, en todo caso que aquí se menciona en estos correos como ya acordado con el gobierno mexicano, y si compró o no compró para vender o si intermedió con Hacking Team o con NSO, o qué tipo de proveeduría le ha dado al gobierno mexicano y qué tipo de puertas se abren con la relación política de uno de los socios de esta empresa. Además, Carmen, eso que mencionas es muy importante porque déjame contarte, digamos, el colofón de la historia. Es decir, aquí se está hablando de concretar un negocio. Y bueno, ¿qué pasó después? Unos meses después de esto, nosotros pudimos investigar y lo está muy claro a través del Panama Papers, que lo mencionamos y lo esbozamos ahí. La empresa Balam Seguridad, a través del despacho de Doporto, un abogado que tú conoces bien por el tema del Panama Papers, sí, que fue la misma estructura financiera que se usó para Hinojosa Cantú de la Casa Blanca, es decir, lo que hacen es pasar o buscar fideicomisos también como en el tema de Hinojosa en Nueva Zelanda. Y estos fideicomisos, a diferencia incluso del propio Hinojosa, claramente en el intercambio de correos hay palabras que se usan para decir que lo que estaban tratando era de bajar los impuestos que tenían que pasar en México. Primer punto. Segundo punto, además de ellos dos, como digamos, beneficiarios principales de estos fideicomisos, también se menciona que hay algo más en ese fideicomiso, que va a entrar como socia una empresa de la cual no se menciona el nombre, que está asentada en Holanda y que su objetivo es mover flujos financieros desde Suiza. Tampoco se especifica ni cuánto ni de qué banco. No alcanzó la filtración hasta seguir la ruta del dinero hasta tanto, porque tú sabes que hubo un momento en que se cortó la filtración y yo no pudimos saber más por la cantidad de correos, pero hasta ahí la historia. ¿Qué quiero decir con esto? También sería importante que aclararan pues quién es esa empresa, por qué es Suiza y si realmente reportaron todo lo que tenían que reportar Hacienda después de ser estos grandes proveedores del gobierno mexicano. Insisto, porque en un correo es muy claro específicamente que lo que buscaban era una ingeniería financiera para reducir el pago de impuestos en México. Totalmente de acuerdo. Tenemos dos carriles, Daniel Izárraga. Te propongo que lo volvamos a plantear para el público que amablemente sigue esta transmisión en vivo. Por un lado tenemos los correos que se obtuvieron a través de la filtración de Wikileaks, que son los dos que acabo de leer. Estas informaciones confidenciales, por cierto, es interesantísimo que estén en el universo de Wikileaks, estas comunicaciones entre empresarios mexicanos o gente representando empresas mexicanas que intermedian con las empresas israelíes e italianas. Bueno, tenemos estas comunicaciones tomadas de los cables de Wikileaks, que son los dos correos que mencionamos ahora, donde se ve cómo se presenta Balam
con Hacking Team para decirle quiénes somos y queremos que nos mandes un presupuesto para comparar con el DNCO, por un lado, y por otro lado, como dices, en el segundo carril, lo que nos ofrecieron los papeles de Panamá. Quien lo dijera, esa otra gran filtración que hubo y que generó una de las investigaciones más grandes o la más grande en los años recientes, bueno, en la más grande de la historia por su volumen y por lo que implicó los papeles de Panamá. En ese otro carril está lo que tú dices, Daniel, que es la manera en que quienes han hecho este tipo de negocios de altísimo nivel y de altísimo potencial financiero han buscado o buscaron, en este caso a través del despacho Mossack Fonseca en Panamá, buscar la ubicación de estos dineros, pues seguramente para distraer la atención del fisco o alguna otra circunstancia que tendría que clarificarse, sin afirmar que son evasores de impuestos, pero son personas que han buscado circuitos o instituciones, circuitos que permitan perder la pista de dónde quedan esos recursos. Son los dos terrenos de información en los que esta mañana Daniel Izárraga estamos conversando. Lo que ofrecen los cables de Wikileaks es la demostración de que Balam tiene que ver con comercialización de sistemas de espionaje en México y que Balam está relacionada con un joven empresario, a su vez relacionado con circuitos de la política mexicana como Ruiz de Teresa y Emilio Gamboa, que es la línea biográfica, política que queda aquí establecida. Y por otro lado, ¿qué ocurrió con la transparencia sobre las transacciones comerciales? Pues hay que echarse un ojo en los papeles de Panamá, ni más ni menos que es este volumen inmenso de documentos que se dieron a conocer, entre los cuales hay todo tipo de personajes, políticos, empresarios, artistas, criminales, delincuentes, etcétera, que optaron en su momento por buscar offshores a través de este despacho de abogados en Panamá. Y aquí hay una ventana por la cual las autoridades mexicanas, si es que hubiera una investigación, también tendrían que asomarse. Ese es el potencial, digamos, informativo, ese es el potente cóctel informativo con el que nos estamos, digamos, amaneciendo o teniendo este fin de semana los mexicanos con este reportaje y con estas informaciones. No es poca cosa, creo, Daniel, que la empresa Balam haya sentido el impulso inmediato de salir a decir, nosotros no compramos Pegasus. Bueno, está bien, supongamos que no compraron Pegasus, aquí queda un asunto de una negociación o una contratación del gobierno mexicano para adquirir sistemas de espionaje. ¿Terminaron la transacción de Pegasus, sí o no? En un correo dice que sí y que hasta les pagaron, y en otro está buscando un proveedor alternativo. En ese mapa nos quedamos, Daniel. Sí, en ese mapa nos quedamos. Lo que es un hecho entonces es que estaban buscando a alguien que les diera el mismo tipo de servicio, el mismo tipo de servicio de espionaje, eso está claro. Exactamente, ya fuera Pegasus o Hacking Team, que en este caso es pues lo que queda mostrado en estos cables de Wikileaks, que quedan pues ahí para quien los quiera leer con más calma. Está la versión en inglés y está la traducción de José Luis Sánchez Macías, que nos permitió leerla contigo, Daniel Izárraga. ¿Qué sigue, Daniel, después de todo esto? Pues sigue seguir trabajando, Carmen, que nosotros lo que hacemos, además de pues ahora estar un poco en posición pública por el tema del espionaje, lo que sigue es seguir haciendo lo que tú y yo y los reporteros hacemos, Carmen, que es seguir haciendo periodismo, y lo seguiremos haciendo sobre este tema también. Pues seguiremos en contacto, si tú me lo permites, Daniel. Te mando un abrazo y seguimos en contacto contigo, pues con este y los demás temas que estamos siguiendo de cerca, pues de diferentes maneras. Hay informaciones que desde luego merecen la comunicación entre los propios periodistas. Se puede ensanchar la propia cobertura cuando hay comunicación entre los periodistas, porque este es un tema de prioridad para la agenda noticiosa y política en México. Gracias, Daniel, por estar aquí esta mañana y seguimos en contacto. Un abrazo. Hasta luego, abrazos a todos, muy buenos Igualmente días. para ti, Daniel Izárraga. Gracias.